Jessica. Jessica, despierta, por favor. Tengo que ir a trabajar y la ropa está sucia. Jessica, despierta, por favor. Tengo que ir a trabajar. Ayúdame lavando la ropa, por lo menos. Juan, te he dicho que no me despiertes así. Mi sueño reparador necesita por lo menos 12 horas de descanso al día. Ya te dije que la ropa está sucia. Por favor, ayúdame lavándola. ¿Perdón? Tú no te casaste con una chacha. Tú te casaste con una mujer de alto valor, que no se va a dejar mandar de nadie. ¿Me ayudaste preparando el desayuno al menos? Obvio que no. Juan, a mí no me gusta cocinar. Tú lo sabes muy bien. Lo sabías antes de casarnos. Jessica, esta situación no puede continuar así. No me ayudas a hacer nada. No mueves la ropa. Mira, todo está aquí en la cama. Incluso comes ahí, la plancha. No me ayudas a hacer nada. Por lo menos busca un trabajo y así me ayudas. Juan, mírame. ¿Tú cómo te atreves a decirme eso? Aquí el hombre proveedor eres tú. Yo suficiente hago con ser la mujer de esta casa. Pero si ni siquiera eso haces, Jessica. No levantas un trapo. Ni siquiera le pasas la escoba a esta habitación, mucho menos a la casa. Jessica, no lavas los platos. No haces tu trabajo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú eres un macho opresor y quiere tenerme aquí encerrada en estas 4 paredes como tu sirvienta. Y eso no va a pasar así. Jessica, está bien. Dejémoslo así. No quiero pelear. Perfecto, Juan. Ahora vete a trabajar. Porque aquí en esta casa lo que hace falta es plata, dinero. Más tarde. Juan, por Dios, Juan, traigan alcohol rápido, Juan. Tranquila, Morelia. Ya me siento mejor. Solo me dio un pequeño vaído. Creo que fue por el sol, pero ya me siento mejor. ¿Por el sol? ¿Cuál sol, Juan? Mírate, estás blanco como un papel. Dime, ¿siquiera desayunaste algo? Pero dime la verdad. No avancé porque me tocó salir corriendo para llegar aquí a la obra. Ay, Juan, no puede ser. No me digas otra vez que esa Jessica se quedó dormida. ¿No te pudo hacer ni siquiera unos huevos revueltos? Morelia, no hables así de Jessica. Bueno, ella no me preparó desayuno, pero fue porque ayer se quedó hasta tarde viendo sus series y ella tiene el sueño muy pesado. Por eso no quise molestar. No, pues. Ella tiene el sueño muy pesado y tú sí puedes venir a cargar aquí sacos de 50 kilos con la panza vacía. Esa mujer es una holgazana, Juan. Mírate, tú aquí trabajando mientras ella no mueve ni siquiera un dedo para pasarte un vaso con agua. Morelia, te voy a pedir que no hables así de Jessica. Ella es muy delicada. No está preparada
para esos trajines de la cocina y esas cosas. Pero yo estoy seguro que ella me quiere a su manera. Y yo todo esto lo hago por amor. Eso no es amor, Juan. Una pareja está para apoyarse. Ten, te traje esto y no acepto un no como respuesta. ¿Sabes, Juan? Tengo un plan. ¿Por qué no me dejas ir a tu casa y hablar con Jessica? Tal vez si hablo con ella de mujer a mujer, pueda lograr hacerle entender que por sus malas decisiones y por su actitud está perdiendo a un buen hombre. No. Te agradezco mucho por la comida. En serio me salvaste el día, pero yo soy un adulto y no tienes por qué estarte metiendo en mis asuntos con mi mujer y yo sé cómo manejar esas cosas. Pero, Juan... Pero nada, Morelia. En serio te agradezco mucho por lo de este desayuno, pero ya me tengo que ir. Tengo que volver a mi trabajo o si no, el jefe me va a botar. Y tú regresas a hacer tus cosas. Pobre hombre. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa Jessica lo está destruyendo y él por caballeroso le está aplaudiendo su flojera. Pero tengo que hacer algo por él. Él es un buen hombre. No merece esa vida. Más tarde. ¡Ay, ya voy! Dios mío, ¿quién molesta tanto? ¿Tú? ¿Tú qué haces aquí? Si vienes a cobrar... No vengo a cobrar nada. Vengo porque acabo de ver a Juan desmayándose del hambre. Porque claro, tú no pudiste hacerle ni un café para que se vaya desayunando. ¿Y? ¿Cuál es el drama? Si se desmayó seguramente es porque el sol, el calor... Además, Juan sabe perfectamente que yo en las mañanas necesito mi espacio. Yo odio el olor a aceite tan temprano. Jessica, eres una inconsciente. Juan se parte el lomo trabajando para poder tener internet y luz y tú veas tus series. Pero mira, no vengo solo a reclamarte. Vengo a ayudarte. En el restaurante de Doña María están necesitando a alguien que ayude en las mesas y la limpieza. Y te quedas cerca. Ay, Morelia, ¿es en serio? ¿Tú de verdad crees que yo voy a trabajar al lado de aceite, de grasas, de gente sudada? Ay, por favor, Morelia, solo mírame, no. Te estoy viendo, Jessica. Y lo que veo es una muchacha joven y llena de vida que podría estar ayudando a su marido. Morelia, ¿cómo te lo explico? Yo soy una mujer de alto valor. El premio para Juan es tenerme aquí en su casa. Las mujeres como yo nacimos para ser mantenidas, para que nos consientan. Mi tiempo vale oro. Yo no lo voy a gastar lavando platos. ¿De alto valor? Jessica, el valor de una mujer se mide en su corazón y en cómo trata a los demás. Tú lo que eres es una aprovechada. Y mira, si no te das cuenta a tiempo, vas a terminar quedándote sola en una casa vacía. ¿Sabes qué, Morelia? Yo no tengo por qué estar aguantando una igualada como tú que huele a cemento. Y mucho menos que me venga a decir cómo tengo que vivir mi vida fuera de mi casa. Oh, pues qué bonito. Esta vieja que se cree para venir a decirme cosas. ¿Y Juan? Juan me las va a pagar. ¿Cómo se le ocurre estar contando nuestras cosas a la gente de la calle? Pero ya, se le acabó su minita de oro. Más tarde. Jessica,
Perdona la hora, pero me sentía un poco mal en la construcción y todavía me quedaba mezcla, entonces me demoré un poco. Dime, ¿hay algo para cenar? ¿Cenar, Juan? Creo que me debes una explicación, ¿no? ¿Se puede saber por qué le dijiste a Morelia que viniera hasta aquí a decirme holgazán en mi propia casa? ¿Morelia vino? Jessica, yo te juro que no tengo nada que ver. Yo no le pedí que viniera. No le dije que se metiera en todo esto. Pues se metió, Juan. ¿Sabes qué hizo? Me dijo que había un trabajo de mesera para mí. ¡Para mí, Juan! ¿Qué clase de falta de respeto es esa? Tú aquí eres el hombre, el que tiene que proveer. Yo solamente tengo que estar en la casa, linda, tranquila y ya, como la reina que soy. ¿Cómo va a estar tu mujer humillándose, Juan? Sí, Jessica, yo lo entiendo a la perfección. Pero mírame. Estoy cansado. Mis manos llenas de llagas por el trabajo que hago. Trabajo muy duro. Cargo muchos bultos. Aparte que no he comido nada en todo el día. Todo porque tú no te levantaste. Me gustaría que entiendas que yo no soy una máquina de hacer dinero. Me gustaría que me apoyes un poco. ¿Apoyarte, Juan? ¿Tú crees que te lo mereces? Si te da tanta hambre, levántate tú y cocínate. Me hiciste quedar como una floja delante de todo tu trabajo. Tú vas a aprender hoy mismo quién manda en esta casa y cuál es tu obligación. Jessica, no. Yo estoy muy cansado. Dejémoslo hasta ahí, por favor. Ay, Juan. Si no era por las buenas, será por las malas que vas a aprender cómo tratar a una mujer de mi clase y de mi nivel. A mí se me trata como una reina. ¿Entendiste? Te voy a dar una lección que nunca más vas a olvidar en tu vida, para que no vuelvas a andar de quejambroso con extraños. ¡Camina! ¡A la habitación! Al día siguiente, Morelia, te dije que no vayas a la casa. Te lo pedí de favor. ¿Y por eso te hizo lo que te hizo? Te vi cuando llegaste aquí al trabajo. Llegaste tambaleándote. Y mírate cómo tienes ese brazo. Te juro que ya estoy harto, Morelia. Estoy cansado. Tú me ves, yo aquí trabajo muy duro. Llego a la casa molido y lo único que recibo son malos tratos por no poder cumplir sus caprichos y lujos. Ay, créeme que a veces preferiría quedarme aquí trabajando bajo el sol para no llegar a esa casa. ¿Y por qué estás ahí? ¿Por qué sigues en esa casa? Aguantándolo todo. Porque, bueno, dijo que si ella se va de mi lado, nadie se va a fijar en mí. Que me voy a quedar solo. Que nadie le prestaría atención a un mugroso albañil como yo. Además, que yo tengo la obligación de mantenerla porque ella es una mujer de alta alcurnia. Escúchame muy bien, Juan. El trabajo dignifica. Y tú eres un hombre que vale oro. No deberías dejarte tratar así. Allá ella si no quiere trabajar. Pero tú no la puedes seguir manteniendo. No sé, sal de tu casa, búscate un cuarto. Busca tu paz, Juan. Tu paz no tiene precio. Morelia, las cosas no son tan fáciles como tú las dices. Ya me dijo que si me voy de la casa, me denuncia y me quedo en la calle. Ay, Juan. Deberías aprender a valorarte. Para que así también las demás personas te puedan valorar. Y mira, yo ya te dije lo que pienso. Jessica no va a cambiar. Ni hablándole de mujer a mujer, ni con el ejemplo.
Ahora es tu decisión. Busca tu felicidad. Amárrate bien los pantalones y ve por ella. Al día siguiente. Mi amor, me preparaste la comida. Muchísimas gracias, en serio, tengo mucha hambre. Sí, mi amor. Lo que pasa es que yo me puse como a reflexionar y yo me di cuenta que una mujer de alto valor como yo también tiene que tratar como un rey a su esposo. Bueno, mi amor, aquí tienes el desayuno. Es tu comida favorita, arroz con huevo. Espero que te guste, mi amor. Toma, me tienes la cucharita. Aquí tienes el juguito. Jessica, pero ¿cómo se supone que voy a comer eso? El arroz está duro, duro como una piedra. Si me como eso, seguro me voy al hospital. ¿No te gustó, Juan? ¿No te lo vas a comer? No puede ser. No es que no me haya gustado, ni siquiera que no quiera comer, pero es que mira, ese huevo está crudo. Parece que va a salir un pollo de ahí. Juan, yo me esforcé muchísimo para hacerte el desayuno, para servirte la mesa. ¿Y así me pagas? O sea, ¿tú vienes con tus exigencias de restaurante que no te gustan? Tú eres un malagradecido. De lo peor, que no valoras nada de lo que yo hago por ti. No te pongas así, pero es que este huevo está crudo, pero no, todo es mi culpa. Lo siento. No, Juan, yo no lo puedo creer. Que tú me hayas despreciado. Es porque ya no me amas, ¿verdad? Juan, si me amas, cómetelo. ¿O qué prefieres? ¿Prefieres la comida de la vieja chismosa esa de Morelia? ¿Eso es lo que prefieres? ¿O es que simplemente ya tú no me amas? Si no me amas, solo dímelo ya. Pero no me desprecies mi comida que te hice con tanto amor. No, Jessica, no es eso. No te pongas así. No llores, tienes toda la razón. Tú te esforzaste mucho y yo soy un tonto que no sé valorar lo que tú haces por mí. Entonces, cómetelo. Sí, mi amor, gracias. ¿Sí ves que estaba rico? Bueno, mi amor, mira. A mí me gustan los hombres así, obedientes. No es tan difícil. Así nos vamos a entender. Nos vamos a llevar siempre muy bien. Y mañana quiero que me compres ese vestido que te mostré. Sí me lo vas a comprar, ¿verdad? Porque soy una excelente esposa. La mejor que vas a tener en toda tu vida. Te amo mucho. Yo también. Ay, lo llené de huevo. Come. Te lo acabas todo. Más tarde. Jessica, mi amor, me siento muy mal. Por favor, ayúdame a levantarme. Juan, ya deja de quejarte. Yo te dije que ese pollo con arroz estaba delicioso. Tú solamente quieres arruinarme la noche. Jessica, por favor, no quiero arruinar nada, pero me siento mal. Por favor, en ese pasillo en el velador hay unas pastillas. Alcánzamelas porque no me puedo mover. ¿Sabes qué es lo que menos me gusta de ti? Que eres muy llorón, Juan. Arruinas mi momento de belleza solamente porque tú no te puedes aguantar la panza. No, qué pereza, Juan. Además, yo no estoy para estar cuidando a un albañil. Aguántate como un hombre. Jessica, yo siempre te he dado todo. Trato de complacer tus lujos. Te doy mi tiempo.
hasta mi sueldo te doy y tú no eres capaz de alcanzarme unas simples pastillas. Mira, Juan, yo te lo voy a volver a repetir. Yo soy una reina, ¿ya? Yo no estoy para estar cuidando albañiles, yo no voy a ser tu enfermera, bastante tuve con cocinarte. Así que pídele a Dios, a ver si se te quita eso de una vez por todas. Y a mí déjame en paz, ya deja que me termine de arreglar. Jessica, tú no tienes corazón definitivamente. Soy lo que tú permitiste que fuera. Así que ya deja de molestar. ¿Juan? ¿Qué pasa? Morelia, ayúdame, por favor. ¿Qué? Estoy muy mal. Jessica me obligó a comer un pollo crudo y en serio me siento muy mal. Y no me quiere dar mis medicinas. Por favor, ayúdame. Voy para allá ahora mismo. No me importa que esa mujer me grite. Voy a entrar por la ventana si es necesario. Resiste, Juan, resiste. ¿Con quién estás hablando, Juan? No me digas que llamaste a Morelia. Juan, eres un traidor, ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes qué? Solamente por eso te vas a quedar aquí solo. Yo me voy a divertir. Juan. 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 Por Dios, tengo que sacarte de aquí. Ven. Días después. Ay, vaya. Hasta que por fin aparece. Juan, la casa está hecha un desastre. ¿Por qué no estabas aquí para ordenarla? Jessica, ¿es lo único que me vas a decir? Estuve internado en el hospital 3 semanas. 3 semanas. Por tu supuesta comida de amor. Y tú no te atreviste a irme a ver una sola vez. Mucho menos una llamada. Juan, qué inconsciente que eres. Tú sabes muy bien que yo detesto el olor a hospital. ¿Yo qué iba a hacer allá? Y además estaba muy ocupada. Por cierto, aprovechando que estás aquí, quería comentarte algo. En vista de que tardaste mucho tiempo fuera de la casa y pues no había nadie que trajera dinero ni que me hiciera compañía, entonces yo conseguí un nuevo novio. Alguien que sí trate a una reina como yo como se merece. Déjame decirte, amigo, que estos muebles están muy cómodos. Pero bueno, ¿vas a preparar el almuerzo o vas a seguir con la flojera? Qué cínicos que son. Jessica, Juan estuvo en el hospital. ¿Tú te atreviste a meter a este tipo en la propia casa de él? A ver, mamita, tú aquí no tienes nada que ver, ¿sí? Tú y tu albañil se pueden ir de esta casa. Juan, dile que se vaya. Aquí la que manda soy yo, tu esposa. No, Jessica. Estás muy equivocada. Morelia no se va a ningún lugar. Los que se van son ustedes dos. A ver, Juan, tú y yo estamos casados, tanto por la iglesia como por lo civil. Así que esta casa es tanto tuya como mía. Y yo de aquí te informo que no me voy a mover, a menos de que un juez lo diga. Y eso lo veo muy difícil. Entonces, eso significa que yo me quedo. Y los que se van son ustedes. Ay, por cierto, te va a tocar seguir manteniéndonos a los dos.
Al parecer, tú no sabes nada, ¿verdad? Cuando nos casamos, mi abogado colocó una cláusula. Pero tú qué vas a saber. Si a ti lo único que te interesa es la fiesta. ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Lo que sucede es que hay una cláusula de fidelidad y respeto. La misma que dice que si alguna de las dos partes falla en eso, pierde total derecho a los bienes y propiedades. Así es. Mi amiga Morelia tiene fotos de ustedes dos entrando y saliendo varias veces de esta casa. ¿No te da vergüenza? Es más, hasta los vecinos son testigos. Qué descarada que eres, metiendo a este tipo y yo luchando por mi vida. Y eso no es todo. La policía ya viene en camino y se los va a llevar detenidos por allanamiento. Porque sí, Jessica, al meter a este tipo a la casa de Juan, perdiste todos tus derechos como esposa. No. No, Juan, tú no me puedes hacer esto. Juan, yo soy una reina, tú no me puedes hacer esto, Juan. Con gusto, haz algo. Yo no voy a hacer nada. Yo no quiero problemas legales. Tú me dijiste que esta casa te pertenecía. Y como no tienes nada, ya no me sirves. Yo me voy, no quiero tener problemas. Ya escuchaste, Jessica. Te doy 5 minutos antes de que llegue la patrulla. No me busques, porque no te quiero volver a ver nunca en la vida. Juan, esto no se va a quedar así. Te juro que me las vas a pagar. Te vas a quedar solo y amargado de por vida. Ya, cállate. Y camina antes que venga la patrulla. Porque aquí la única porquería que había en esta casa ya está saliendo por esa puerta. Así es. Y no te olvides de tomar tus vestidos y perfumes de alto valor. Siento como una sensación extraña. Como si hubiera dejado de cargar un bulto que llevaba hace años. Ese es el peso de la culpa que Jessica te hacía sentir. Pero ya todo terminó. A veces, por no querer estar solos, aguantamos muchas cosas. Pero al fin te diste cuenta. Así es. Yo estaba equivocado. Pensaba que si soportaba sus desplantes y sus malos tratos, eso me convertía en un buen esposo. Pero me doy cuenta que si yo no me doy mi lugar, nadie más lo hará. Siempre no dije nada porque tenía miedo de que ella tuviera la razón y que yo no sirviera para nada. Una pareja está para apoyarse, Juan. No para usarlo de tapete. Pues sí, tiene razón. Una pareja debe ser eso. Una persona que te ama de verdad, te cuida en todo, hasta en el más mínimo detalle. Por ejemplo, desde un desayuno hasta una palabra de aliento. El respeto no se exige ni se negocia.